Renunció ayer a última hora el secretario de Transporte, Luis Perrini. Lo va a reemplazar Fernando Germán, se conoció a última hora y también eso desencadenó otras dos renuncias que ahora te voy a contar en el área de trenes. Y acá en pantalla vemos a la renuncia del titular, el que era hasta hace un ratito nada más el titular de la UIF, la unidad antilavado. Vemos Paul Stark, ex fiscal, quizás la gente lo recuerda por, justamente fue el que intervino en el caso Pomar, no sé si te acordás, Rubén, que había asumido el año pasado cercano a Santiago Caputo. Bueno, se conoció a través de un comunicado oficial del Ministerio de Justicia que dio un paso al costado por razones personales. La semana pasada había estado en Estados Unidos justamente intercambiando información con la FinCEN, que es su par, el organismo par de la UIF allá, sobre el tema de las causas que se vinculan a la AFA. Y ahí en pantalla lo vemos porque va a asumir en su lugar Ernesto Gaspari. Se anunció, a la par que se anunció que renunciaba, también su reemplazante. También cercano a Santiago Caputo, el asesor todoterreno y estrella de Javier Milei. Pero sorprende quizás, Rubén, porque son 4 renuncias en menos de 24 horas en un enero que quizás parece estar más movido de lo que se esperaba. Y sobre todo porque la UIF siempre es un organismo muy sensible. Como vos bien decías, es la unidad de información financiera que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el lavado de activos. Es decir, muchas causas, por ejemplo, de corrupción, muchas causas de narcotráfico, terminan siempre también teniendo un eje en la UIF, y por eso es un lugar muy sensible. Este es un hombre, Stark, que llegó de la mano de Santiago Caputo, entonces también es un movimiento que genera algún ruido de nuevo en las relaciones internas del gobierno entre Santiago Caputo y Karina Milei. Por lo que me cuentan, no se va del gobierno, sí se va de este lugar y va a terminar recayendo probablemente en el BICE, en el Banco de Inversión y Comercio Exterior. Ahí hay un dato también que circuló, desde la Casa Rosada se ocuparon hoy de desmentirlo, pero había una versión fuerte de que como titular de la UIF, de la Unidad de Prevención del Lavado de Activos, se oponía a la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal. ¿Te acordás, Rubén? Sí, claro. Que se aprobó a finales del año pasado y que aspiraba, promovía, la intención es que alentar a los argentinos a sacar los dólares del colchón y que podía haber un poco de ruido respecto de, bueno, la exteriorización de dólares con un origen que no fuera del todo de hecho, claro, se ¿no? está en un momento de ajuste de las resoluciones y específicamente de la aplicación de la interpretación de la ley por parte del ARCA, bueno, también de la UIF, porque la UIF es la receptora de los reportes o no que no se deben emitir de acuerdo a la ley de inocencia fiscal, y por eso el nombre. Y un dato más, bajo su gestión, la de Paul Stark, el último funcionario que renunció esta tarde, hace un rato nada más, la UIF había dejado a través de un decreto de poder ser querellante en causas en la Justicia Federal de corrupción y lavado de dinero, algo que fue cuestionado por la oposición. Vos te acordás que en la anterior gestión la UIF había tenido, no en la última, sino en la anterior, cuando estaba Mariano Federici al frente y María Eugenia Talerico, la UIF había tenido un rol muy activo aportando información y documentación a distintas causas judiciales vinculadas a temas de corrupción que tenían a exfuncionarios kirchneristas como acusados. Sí, de acuerdo. De hecho, todo ese periodo donde la UIF durmió durante el kirchnerismo es el que después se analizó en el sentido de que mucho de lo que pasó por lo menos hubiera tenido una alerta mucho más temprana si la UIF no hubiera dormido. María Eugenia Talerico lo repite continuamente esto. Sí, la UIF tiene un rol clave y muy importante que es la prevención, que tiene que ver con el análisis de esos reportes de operaciones sospechosas, de identificar a los que mueven cantidades de dinero sin poder justificar, claro, ya sea particulares o empresas. Esto es lo que te decían siempre los bancos. Los bancos decían, nosotros decretábamos movimientos extraños, generábamos el reporte de operaciones sospechosas y lo mandábamos a la UIF, y después lo que veíamos es que no pasaba nada. Claro. Sí. Y en el área de transporte, además de la renuncia del secretario de Transporte que se conoció ayer a última hora, ahí hay algunas versiones también que lo vinculan con información
sobre una disputa entre grupos empresarios de colectivos por el tema de los subsidios. También hoy se conoció, hace un rato a la tarde también, alrededor del mediodía, pasado el mediodía, la renuncia de dos responsables de áreas vinculadas al tema de Trenes Argentinos. Trenes Argentinos Operaciones, SOFSA es la sigla, y Trenes Argentinas Infraestructura, ADIF, que también van a tener nuevos titulares en línea con este recambio del titular de transporte. El nuevo es Fernando Hermann en lugar de Luis Pierrini. Cambios en el área de trenes, recordemos que todavía rige la emergencia ferroviaria. Sí, ¿no? Exacto. De hecho, esta división es originaria de este gobierno, esta división en dos áreas de empresa, una de operaciones y otra de infraestructura. Que viene de larga data todo lo que tiene que ver con Trenes Argentinos, desde la tragedia de 11 para acá, que se hicieron cargo el estado de los trenes nuevamente, y terminó siendo también un engorro para el gobierno anterior y para este gobierno también, sin inversiones, con tarifas muy por debajo del valor operativo, entonces siempre con las dificultades y lamentando accidentes como el que se dio a principio de este gobierno, que se recuerdan ese tren que terminó descarrilando arriba del puente de Figueroa Alcorta, que terminó siendo un problema donde los propios trabajadores denunciaban quedó la locomotora ahí colgando sí, en el medio, claro. Que los propios trabajadores decían, acá hay un problema de falta de inversión, pero también la empresa decía, pero también hubo un maquinista, un banderillero que no estaba en el lugar donde tenía que estar, pero que claramente hablas de todo atado con alambre, sí, ¿no? Puntualmente en ese caso, hola, ¿qué tal, Mariel? Hola, Rubén. En ese caso, además, había un importante robo de la infraestructura del tren. Se habían robado los cables, se venía advirtiendo, pero no se llegaron a hacer las reposiciones, situación que generó este descarrilamiento que no terminó en tragedia de casualidad. Lo que quizás llamó la atención, Rubén, en ambos casos el motivo oficializado fue motivos personales. Es una fórmula que la utilizan en todos los casos, sí, aun cuando el funcionario no se quiere ir o no tiene una situación personal que motive su salida. Lo que sí, en el caso de Pierrini, el que era hasta anoche, el secretario de Transporte, el propio Luis Caputo, en el comunicado oficial que dieron a conocer, dice que le agradeció sus servicios desde Davos, porque el ministro de Economía está en Davos integrando la comitiva oficial. Quizás llamó la atención la premura y no esperar a que volviera Luis Caputo de Suiza. Pero bueno, Luis Caputo le agradeció el compromiso y la labor desarrollada a Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría. Corta, ¿no? Porque fue uno de los últimos funcionarios que ingresó, yo me equivoco. ¿Cuánto tiempo estuvo? Ahora te digo. Pero sí está claro que también es parte de un Ministerio de Economía que terminó también en la lógica esta de Milei de achicar la cantidad de ministerios, medida que te ayuda también a tener un gabinete más compacto, pero también ministerios muy amplios, sí, como el de Capital Humano, que es muy amplio. Bueno, el de Economía también resultó siendo muy amplio, asumiendo todo lo que tiene que ver con obras públicas, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con transporte.